Samuel, muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo, tu presencia es muy importante. Gracias por estar junto con las demás voces en la transmisión especial, en el programa especial que hicimos de varias horas el sábado pasado y la madrugada que estuvimos para reportarle en nuestro medio multiplataforma al público de este espacio. Gracias, Samuel, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Un placer, un gusto poder de nuevo hablar ante tu auditorio. Y bueno, en estas condiciones dramáticas de inicio de 2026, que pues llevamos tú y yo platicando desde las 3 de la mañana del sábado, ¿verdad? Sí, tal cual. Hasta ahora, viendo los detalles de lo que iba pasando, y analizando los puntos que tenían que desarrollarse y verse para poder dar elementos objetivos. Y efectivamente, Carmen, tú recordaste un poco mi perfil profesional, pero yo te recuerdo también que me tocó ser asesor interregional de Naciones Unidas para Drogas y Delito, promoviendo la Convención de Palermo, y en eso con el doctor Buscalia, pues nos tocó el año 2001 en Viena, cuando pasó lo del tema del terrorismo en las Torres Gemelas y los ataques, la invasión de Afganistán, las resoluciones de Naciones Unidas sobre el terrorismo. Entonces, no solamente tengo pues este paradigma de lucha contra la delincuencia, sino que nos tocó entender los nuevos mecanismos de lucha contra el terrorismo que se aprobaron por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en aquellos tiempos y las obligaciones internacionales de los estados. Importantísimo que lo digas porque justo es el tema. Desde luego mencioné una parte, pero esto es, bueno, no es todo, no, todo es importante. Esto que dices es importantérrimo porque es justo el punto donde Donald Trump está sosteniendo todo. Terrorismo es donde Donald Trump está sosteniendo toda esta acción. No es una guerra, no es una declaratoria de guerra contra nadie. Es la captura de un prófugo de la justicia acusado de narcoterrorista. Exacto, Carmen, eso es lo que es. Y está respaldado desde mi punto de vista, les guste o no, en la resolución 1573 de las Naciones Unidas de aquellos años, que permite y que obliga a los países a generar todas las acciones de lucha contra el terrorismo. Entonces, tiene un anclaje muy fuerte en esas resoluciones. Hay que analizar, porque eso es lo que va a determinar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ahorita, y pues yo ya te digo cómo va a terminar esa reunión, ¿verdad? Porque pues es un tema que conocemos en nuestro estudio, ¿verdad? Fíjate bien, en ese momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la invasión de Afganistán. Y a Buscaglia y a mí nos tocó estar en Afganistán explicándole a los fiscales y jueces de Afganistán por qué su país había sido invadido por violentar, ataques a los países desde una persona que se llamaba Bin Laden y todo su grupo de Al-Qaeda atacando los Estados Unidos. Ese es el primer, momento de una autorización de las Naciones Unidas de una invasión de un país por incumplir sus obligaciones internacionales en contra del terrorismo. Una autorización para invadir un país. Entonces, en ese marco, también se dieron otras autorizaciones. Y esas autorizaciones que se dieron son lo que permiten a los Estados Unidos, ¿verdad?, ir y atacar a ISIS, ir y atacar Al-Qaeda, y hacer las operaciones de bombardeo que nada más ni nada menos ayer vimos, Carmen, como Francia e Inglaterra atacaron bases de lo que queda de Al-Qaeda en Siria, ¿verdad? O sea, la operación de ayer de Francia e Inglaterra en Siria es una operación que tiene la misma estructura, la misma razón jurídica de derecho internacional que lo que viste en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? La diferencia es que aquí pues están tomando a que algunos reconocen como jefes de un Estado y los otros no. Ni para Europa, ni para
Estados Unidos, ni para muchos otros países, incluso de América Latina, el señor Maduro era un jefe de Estado. En consecuencia, si Estados Unidos no lo reconoce, tampoco está obligado a respaldar la característica de esa persona como una personalidad de respeto en la legislación internacional. Les guste o no les guste, eso es lo que provocó el señor Maduro con la violación de las elecciones del año pasado, ¿verdad?, en las que él perdió y de todas maneras llegó al poder por la utilización de mecanismos corruptos en Venezuela que le dieron el título de presidente, pero no reconocido. En consecuencia, como no es reconocido, pues por más de la mitad del mundo, no es reconocido cuál es su situación como persona jurídica. Estos son elementos muy importantes de lo que va a pasar hoy en la audiencia, Carmen, porque yo siempre te lo he explicado, nos guste o no nos guste, la Constitución americana no nos protege ni a ti, Carmen, ni a mí en México. No se aplica la Constitución americana aquí donde tú y yo estamos. En el momento en que tú llegas a los Estados Unidos y pasas a los Estados Unidos, surten los derechos de acuerdo a la Constitución americana. Tú viste, Carmen, la imagen donde llegó Maduro a tierra norteamericana. Ni siquiera en Guantánamo Maduro tenía derechos como persona, ni su esposa tampoco. Es en el momento en que llega a Nueva York, y ahí tuviste una imagen icónica que pocos han representado, pero viste al administrador de la DEA, Cole, escoltar a Maduro y leerle sus derechos. ¿Y qué le dijo? Está usted detenido, se le acusa de esto, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en su contra, y tiene derecho a llamar a un abogado, y si no lo puede pagar, el Estado se lo pagará. De ahí lo conducen al momento en que lo identifican, como identifican a todas las personas norteamericanas, y hoy está frente a una audiencia en Nueva York, en el distrito sur de Nueva York, en los cargos de esa acusación penal que están, si le ponemos a la producción que ponga lo que yo te envié ayer de cuál es el caso completamente, ¿verdad? Que es un caso de 2011, el que se llama Estados Unidos contra Carvajal, ¿verdad? Y eso es verdaderamente simbólico. Es un caso que Estados Unidos construyó contra el Pollo Carvajal, el jefe de la inteligencia de Chávez y de Maduro, que se ha declarado culpable. Entonces, está puesto en ese expediente. ¿Tenemos ese documento? Se lo mandé a tu producción. A ver si Livier nos puede poner el documento del que está hablando el doctor. Donde están los abogados. Sí. Donde están los abogados designados, ¿verdad? Y ahí se puede ver todo el docket que te estuve también mandando. Exactamente, que es el que queremos hablar contigo. Ese documento que es importantísimo. Déjame un segundo nada más, Samuel, para que la producción tenga el documento del que hablamos. Estamos hablando efectivamente de quienes van a defender. Bueno, no me adelanto porque lo estás explicando tú muy bien, pero digamos, es todo el documento legal en torno a Maduro, a Cilia Flores, que más que la esposa, digo yo, es Cilia Flores, su nombre, que tiene un papel clave en todo esto. No es una figura secundaria, Cilia Flores, ni... Así que Cilia Flores y Maduro, pues están en este documento del que estás hablando. Retomamos el hilo para que lo expliques, Samuel, si te parece. Sí, pero antes tantito, si nos pueden poner el docket, se lo acabo de mandar ahí a tu producción. El docket es qué está en el expediente de los Estados Unidos y de donde deriva este documento, donde todo el mundo puede bajar este documento, porque ahí está claramente determinado cuándo abrieron este indictment, que fue el día 3, y el 3 hay 3 entradas, ¿verdad?, donde se puede bajar este documento, y el 4 ya aparece un nuevo fiscal federal que se une a los otros fiscales federales que yo te mandé ayer para que
pudieran, ¿cómo se llama? Exactamente. Dame un momentito independientemente. exactamente. Dame un momentito para que podamos coordinarnos con la producción. Lo que estamos viendo en la pantalla es el documento de acusaciones, que ese no es al que te refieres. El documento al que te refieres es el que me compartiste desde ayer y que queremos hablar contigo más ampliamente. Dame un segundito para que el público, para que nuestro equipo de producción lo pueda identificar claramente. Pero bueno, puedes ir adelantando precisamente. Aquí estamos. Mira, Ahora sí, aquí lo tenemos. Es United States contra Carvajal Barrios. Verlo, ¿verdad? Ahí está. Ese es el docket. Y ahí si tú le picas a donde dice docket entries, ahí te van a bajar todos los documentos de este caso, incluso la confesión del Pollo Carvajal. Exacto. Y de otros que ya confesaron. De este lado vas a ver tú, al día de hoy, en este momento, que ahí ya aparece Cilia Flores, ¿verdad? Y aparece, ¿cómo se llama? Ya su abogado. En la noche no aparecía el abogado, ahí está ya el abogado y está, no, pues sí están los otros también, ya aparece ese abogado y está Oliver Antonio, que también ya se declaró culpable. Ahí tú vas a ver en este asunto que tenía también como abogados, entre otros, aparte de ese despacho, tenía como abogados a los abogados de Genaro García Luna, ¿verdad? ¿Qué dato? A de Castro, ahí lo vas a ver, estás viendo ahí como... César de Castro, está aquí su nombre, que es el abogado de Genaro García Luna. La abogada última que trabaja con César de Castro también y que trabajó en la defensa de Genaro García Luna, ¿ok? Este es un datazo, Este es un datazo, perdón que me detenga aquí, Samuel. Es un datazo que César de Castro, que es un abogado muy importante en Estados Unidos, que efectivamente fue el abogado que tomó notoriedad pública en México, pues porque defendió a Genaro García Luna, que fue sentenciado pues por estar vinculado con el narcotráfico, ni más ni menos. Es ese abogado que, por cierto, anunció Andrés Manuel López Obrador que lo iba a demandar, te acordarás, porque el abogado en una de las audiencias hizo una pregunta que le disgustó al presidente mexicano de entonces y dijo que lo iba a demandar. Por eso todo el mundo identifica a César de Castro pues como el abogado de García Luna. Que sea el abogado César de Castro y los demás de Cilia Flores es todo un tema. Si todavía no está nombrado él como abogado de Cilia Flores, está nombrado el primero de la lista, de este cuerpo de la lista, es el mismo, Schaff, ¿verdad? Arriba lo vimos. Sí. Ese es el abogado de Cilia Flores. Y ahora, si pueden bajar, a lo mejor ya sabemos quién va a ser el abogado de Maduro. Sí, pero a ver, en este caso César de Castro no es directamente el abogado, aunque esté en la lista. ¿Cómo es esto? Todavía no, es posible que lo sea, pero si sigues, ¿sí? Ahí vas a ver quiénes son los abogados del Pollo Carvajal, ¿verdad? Sí. Un poco más abajo, y luego va a venir Nicolás Maduro, y luego los otros acusados, que no tienen, ahí está Diosdado Cabello, que no tiene todavía abogado porque no está representado, evidentemente no reconoce esta parte, y más abajo vas a ver, si ya sabemos, yo todavía no lo sé porque acaba de pasar, tú lo estás pasando en este momento, en el momento en que está pasando, en la mañana, cuando yo lo vi todavía no estaba, y ahí está ya el siguiente después de Rutherford, es Maduro. Vamos a ver quién es su abogado, y ahí lo ves prácticamente en línea, ¿verdad? Ahí está el Pollo Carvajal y tiene los abogados del Pollo Carvajal, y bajas y verás a Maduro, y ahorita en este momento tú y yo y el auditorio nos enteraremos quién es el abogado del señor Maduro, porque si ya apareció el de Siria, pues va a aparecer el de Maduro, tiene que aparecer aquí. Lo tienes. A ver, aquí está. El próximo seguramente es. Sí, aquí están los cargos. Estamos viendo en la pantalla en tiempo real lo que está narrando Samuel González Ruiz. Estamos en tiempo real viendo con usted justamente lo que se puede consultar en línea de este documento. Y bueno, pues en el caso de César Castro, como dice, podría ser o no el abogado de Cilia Flores, bueno, pero por lo pronto aquí está Nicolás Maduro. Ahí está ya, perdóname, ahí aquí está ya Nicolás Maduro. Ahí lo tienes, ya tiene abogado, ¿verdad? A ver. Se llama Barry Joel Pollack. Ok, nos estamos enterando todos en este momento quién es el abogado. A lo mejor es un abogado de oficio que le pusieron, todavía no lo sabemos, es lo que vamos a ver en la audiencia, pero ya tiene abogado, ya aparece como abogado designado, sea que se lo está pagando el gobierno o sea que es un abogado particular. Ahí lo tienes, todo el mundo lo puede consultar, no son datos reservados, cerrados, ¿verdad? Lo que sí es importante, y ese es producto del trabajo de tu servidor como analista,
es entender dónde más está la información, porque está, si ustedes revisan y se metan al docket, ustedes van a ver ahí las acusaciones en este docket. Si vamos arriba y te pido que le piquen arriba, por favor, Sí. regresa a la parte de arriba, a la producción, A ver, sale, a ver. tú te vas a meter, ¿verdad? Y van a ver cómo todo el mundo puede consultar la evidencia. No solo yo tengo acceso a algunas informaciones, pero también hago trabajo de análisis, como te consta, Carmen, Sí. y puedo entender cómo están construidos los casos, ¿verdad? Si tú te vas arriba, dice docket. Cuando le apliquen al docket, ¿ok? Cuando le piquen al docket, ¿Pueden picar al docket ahí van a salir todos para que los salga de documentos inmediato? que son Sí, sí, sí. públicos, ¿verdad? Ajá. Y te va a salir toda la acusación contra el Pollo Carvajal y contra el primero que ya se declaró culpable. Y si tú ves quién era el dueño del avión de ese 9, mira aquí, si le pican donde dice docket, ¿verdad? Ahí van a estar todos los documentos, ¿ok? Sí. Aquí, ahí lo No, pueden pues ver, gracias ¿verdad? sí. Ahí van a salir todos los documentos, ¿verdad? Y ahí la gente puede ver qué es lo que consta, desde cuándo empezó esto en el año 2011, puede ver el proceso de extradición, puede estudiar cómo el Pollo Carvajal fue hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, tratando de impedir que fuera extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué alegó allá? Se puede consultar en la Audiencia Nacional Española todos los argumentos que los abogados del Pollo Carvajal dieron para que no fuera extraditado. Y además de esto, Carmen, hay todo un expediente idéntico a esto que pueden consultar contra Saab en la Corte de Miami, ¿ok? En la Corte Federal de Miami, el abogado Nadler, Michael Nadler, quien era fiscal federal y que hizo todas las acusaciones contra la gente de Maduro en Miami, ¿verdad? Hizo todas las acusaciones que ya te dan para que se pueda entender todo lo que tiene que ver con este caso que vas a ver. Ni más ni Y menos. si alguno tiene más dudas, Sí. Carmen, les recomiendo que oigan la entrevista del día de ayer en Fox News al jefe de la DEA, uno de los jefes de la DEA en Venezuela, que te va a contar la historia de la investigación que él hizo desde el año 2010 al 2014, ¿verdad? Y de dónde sacó la evidencia y cómo hizo el trabajo hasta que, si tú recuerdas, la DEA fue expulsada de Venezuela en aquellos años. Entonces, todo está puesto ahí. Hay algunos documentos que son públicos, todos se pueden pagar, ¿eh? En Estados Unidos todo es público, salvo lo que está restringido por el juez por razones de privacidad o de seguridad nacional, pero todo se puede consultar, todo está ahí, ¿ok? Nada más hay que saber ligar lo que se tiene. Si además le agregas lo que hemos visto con María Idalia, contigo y con Buscalia y con muchas otras cosas, del caso del Chapo Guzmán, del caso de los hijos del Chapo, del caso del Mayo y de que se declararon culpables, ¿verdad? Pues tú ya tienes una idea muy clara de cómo va a ser la acusación contra el señor Maduro y su esposa, ¿ok? No es que yo tenga una bola mágica ni Buscaglia tampoco. Lo que hacemos es estudiar, Carmen. Edgardo y yo estudiamos conjuntamente con muchos otros, platicamos con mucha gente y vamos a los elementos que nos permiten analizar y hacer prospectiva, precisamente por estar en algunos lugares en el momento adecuado y por informaciones, ¿ok? Lo primero que yo te narré, Carmen, fue desde agosto del 2024, ¿verdad? Como el señor Cole, que en ese momento era jefe de la Policía de Seguridad Pública de Virginia, se había lanzado con toda su fuerza y había descrito las estrategias sobre el narcoterrorismo. Me tocó estar en esa conferencia invitado. Yo estuve con él y hablé con él, ¿verdad? Y en una de mis conferencias me oyó precisamente
y me dijo, ¿y cómo sabes tanto? Pues porque yo lo estudio. Me presenté obviamente con él. Cole fue jefe de la DEA en México en los mismos años, del 10 al 15 más o menos. ¿Ok? Entonces tiene toda la información. Después asistí a una reunión en Washington de la CPAC, donde estuvieron presentes todos los que iban a ser las gentes cercanas a Trump, y todos dijeron lo mismo de cómo iban a actuar. Entonces, después, si seguimos analizando y estudiando las cosas, ¿verdad? Estuvimos otras 5 veces en Washington estudiando qué iban a hacer, y escuchamos a Pam Bondi en el momento en que iba a declarar narcoterroristas a los cárteles mexicanos, y a Trump, y a Home, y a Cole, y todo esto, más el embajador norteamericano Johnson en México, te manda líneas perfectamente claras de hacia dónde van en la destrucción primero de mercados ilegales, como el mercado de la migración. Nadie creía, Carmen, que el señor Trump iba a terminar con la migración, con toda la nueva tecnología que desarrolló Magan, ¿verdad? Maga, ¿verdad? Con toda esa tecnología que desarrolló, nadie creía que iba a pasar lo que pasó con la migración. El tema del huachicol fiscal y los ataques que después siguieron a los cárteles narcoterroristas, la designación del cártel de los soles, el cártel, la parte que tiene que ver con, obviamente, también la Mara de 13, ¿verdad? Y todo el tema del cártel del Salvador, ¿verdad? Todo eso no parecía que nadie fuera a entender lo que iba a pasar. Y luego lo que vimos, ¿verdad? Del envío del primer grupo de personas hacia los Estados Unidos, fuera del procedimiento de extradición y por razones de seguridad nacional. Pero ese es un precedente muy importante, Carmen, porque te dice lo que va a pasar hoy en la audiencia, ¿ok? De la ONU. Entonces es un precedente muy importante porque de lo que estaba yo señalando. Y luego, ¿verdad? Las conferencias que asistí, también convocadas por CPAC, ¿verdad? El ala conservadora católica, ¿verdad? De apoyo, donde están todos los conservadores y que te dicen hacia dónde iban a ir con elementos muy claros, más el discurso de Pam Bondi, al cual asistí en Roma el día 10 de diciembre, hace unos días, ¿verdad? Hace un mes, ¿verdad? Prácticamente, en donde ella dijo exactamente lo mismo, que van a destruir a todos los cárteles de la droga y que no van a dejar títere con cabeza, cueste lo que cueste. O sea, no es Samuel González, no soy yo el que lo está diciendo, ¿verdad? Es que hay que entender qué va a pasar. Y si pudieron terminar con la migración, van a terminar con los cárteles de la droga. Y hay que entender el por qué, Carmen. Porque Estados Unidos no puede competir con China si China tiene pena de muerte para los que trafican con drogas y los Estados Unidos, ¿verdad? Era promovido el consumo de drogas por las farmacéuticas y por quien tiene intereses en el narcotráfico. Es un tema estrictamente de dominio mundial, ¿verdad? Maga sabe perfectamente que si quiere competir con China, tiene que terminar con el consumo de drogas en los Estados Unidos a cualquier costo. Y eso es lo que tienen que entender en México y los narcotraficantes mexicanos. Su negocio se terminó, ¿ok? Eso es lo que se tiene que entender. Pues no hay manera de sobrevivir como te lo demostró en la operación militar Trump sobre Maduro, ni siquiera con un jefe de Estado. No hay país que lo resista, Carmen, porque la operación, y te envié por ahí unas imágenes, Carmen, que son muy interesantes, la operación militar, ¿verdad?, mostró que a pesar de toda la ayuda de China y a pesar de toda la ayuda de
Rusia hacia el señor Maduro y que tenían las baterías antiaéreas más sofisticadas instaladas, con compra del equipo mayor, ¿verdad? La tecnología norteamericana fue capaz de aniquilarla toda entera en una sola operación de 3 horas. Es decir, los norteamericanos siguen teniendo la tecnología más fuerte para destruir cualquier batería antiaérea de los rusos y de los chinos, y se los demostraron con los 150 aviones. Lo que viste, Carmen, no solamente es la toma del presidente de Venezuela, o del usurpador de Venezuela, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Viste el que la tecnología norteamericana militar fue capaz de destruir la tecnología china y la tecnología rusa, y demostrarle a ellos, a los analistas en armas, ¿verdad?, que siguen siendo los más importantes en materia de tecnología. Esa es una batalla que nadie ha dicho, ¿verdad?, pero que tiene que ser analizada por los expertos. Pero en ese asunto, cuando nos explican cómo hicieron la operación, pues está bien, ¿verdad? Y también es una muestra a los cubanos, ¿verdad?, los 32 muertos cubanos, que la escolta de Maduro, con 32 cubanos que murieron, ¿verdad?, y que los reconocieron. Por eso no nos presentan los cadáveres. Yo te preguntaba, Carmen, ¿dónde están los cadáveres? Pues no hay, porque son cubanos, ¿verdad? No, pero ya reconocido por Díaz-Canel que gobierno murieron. de Cuba, los 32 fallecidos, sí, ¿verdad? Militares, ¿ok? Sí. Entonces, no hay manera de oponerse. No hay manera de oponerse a esta maquinaria de guerra, ¿ok? Y eso lo saben los militares mexicanos, que están muy preocupados. Eso lo saben los marinos mexicanos, que están muy preocupados. Y eso lo sabe Delcy Rodríguez y la presidenta de México. No te puedes oponer a esa maquinaria de guerra porque es manejada así, ¿verdad?, con una fuerza completamente extraordinaria, ¿verdad? Samuel. El día de ayer, Carmen, en CNN entrevistaron a González, el asesor de Biden, ¿A Juan? Que negociaba con Maduro, precisamente, el que negoció la caída de las acusaciones de Miami con el señor Maduro para que dejara paso a elecciones. Y él decía, ¿verdad?, reconociendo que se había equivocado en ciertas partes de la negociación, él decía que si Marco Rubio y su política ganaban, ¿verdad?, y demostraban que podían ganar las batallas así, ¿verdad?, habría establecido una nueva política para todo el continente. Sin duda. Pues lo reconocía. Ese es el tema, ese es el tema. Samuel, pues estamos corriendo, pero hasta aquí dejamos esta intervención tuya, si no te importa. Sigamos en contacto porque estás hablando de cosas fundamentales. Y bueno, pues por lo pronto te apreciamos mucho esta revisión que has hecho de los documentos y el análisis que estás compartiendo esta mañana. Un abrazo y seguimos en contacto.